Bienvenidos a este segundo capítulo de este experimento que se llama Al cerrar la puerta. Porque muchas veces lo que más pesa aparece cuando ya terminó la conversación. Bueno, antes de empezar esta conversación, quiero decir algo. Hay temas que realmente generan mucho ruido interno. Y uno de esos, sin duda, es el de los psicofármacos. Porque no hablamos solo de medicación, hablamos de lo que creemos que dice de nosotros necesitarlos. De la idea de fortaleza, de aguantar y de yo puedo solo. Muchas veces la resistencia no tiene que ver con la pastilla en sí, sino con el miedo a sentir que fallamos. Algo que no salió como esperábamos o a que otros nos miren distinto. En el consultorio y también afuera escucho frases como no quiero depender, no quiero tapar nada, no quiero perder quién soy. Y me parece importante decir esto, tomar medicación no te define, pero tampoco es una decisión liviana, es un proceso, con dudas, contradicciones, culpas, alivios, todo junto. Por eso esta charla no es para convencer a nadie, no es para decir que está bien o que está mal, es para escuchar una experiencia real, un antes, un durante y un ahora. Ojalá que mientras escuchas no te apuras a sacar conclusiones, capaz simplemente te acompañe o te ayuda a mirar este tema con un poco más de amabilidad. Ahora sí, empezar. Hola Guille, estoy muy contenta de estar acá. Vine para compartirles un poco de, así como decís, mi experiencia muy personal. Por más de que yo tengo también como esta formación en psicología, esto es solamente mi experiencia y les voy a contar un poquito desde ahí. Qué gusto tenerte acá realmente. Contanos pues, ¿cómo es tu historia? Podemos empezar desde el comienzo. ¿Cómo era el antes? Bueno, para darles un poquito de contexto y también como un aviso previo, probablemente vamos a tocar acá algunos temas bastante fuertes, bastante densos. Entonces, cómo avisarles esto que tal vez sea un poco fuerte. Y para darles un poco de este contexto, yo empecé un tratamiento psicofarmacológico hace casi un año, va a ser. Hasta ese momento nunca lo había hecho antes. Y tenía como un montón de creencias y posturas al respecto, pero recién hasta ese momento que yo necesité y que yo estuve en ese lugar, me di cuenta que había un montón de cosas más a las que me tuve que enfrentar respecto a ese tema. ¿Qué sentís que era lo que más miedo te daba en ese momento? Y así como dijiste en la introducción cuando empezaste a hablar, muchas de esas creencias yo no era como consciente que tenía eso, pero estaba ahí, rondando. Esto de que era como una derrota, que representaba una derrota, no poder sola, no haber podido con lo que me estaba pasando. Hasta ese momento yo creía que tenía una postura bastante neutra al respecto, más con mi formación en psicología, ponele, tenía esta creencia de que sí, a veces es necesario. No tenía como una postura negativa al respecto. Creía que a veces era necesario, no le juzgaba a la gente que estaba tomando psicofármacos, pero no es lo mismo ver esto de afuera que estar en ese lugar. ¿Vos sentías como que esto que de tomar medicación iba a generar un cambio en tu persona? Y yo tenía miedo de muchas cosas realmente, que cuando lo necesité ahí me di cuenta, ¿verdad? Que traía. Sí, tenía miedo que me cambie, tenía miedo de esto de depender después de eso, en que me quite un poco mi esencia. Y después, ponele que había ciertas cosas que a lo largo de mi vida vi en otras personas, que en ese momento no era como muy consciente de que yo traía eso, pero sí. Una de esas cosas, por ejemplo, es que tengo una tía que tiene diagnóstico de esquizofrenia y a ella está internada en un hogar, ¿verdad? Y desde que yo era muy chica,
siempre le veía a ella muy dopada. O sea, se notaba en ella estos efectos de los psicofármacos, en su conducta, en su cara, en sus ojos. Y en cierta medida a mí me daba mucho miedo que me pase eso. Como que la gente me vea así, dopada, le tenía miedo a eso. Claro, o sea, esa idea de lo que vos conociste que era estar medicada, ¿verdad? Sí, a esa idea que después vi también en otras personas, como esto de estar dopada. Y también esta dependencia, que también hay personas que toda su vida lo toman, y tener miedo de que esto después ya sea parte de mí y que no pueda más dejar. O sea, es que creo que eso es una de las ideas que más yo escucho, ¿verdad? Esta idea de no me va a cambiar, voy a estar dopada, no voy a ser yo, o sea, tipo, voy a tener una percepción alterada de la realidad, ¿verdad? Y realmente me sorprende, ¿verdad? Porque justo, y este tema también de las adicciones, ¿verdad? O sea, que voy a tener que depender de este medicamento para vivir, ¿verdad? Y en realidad es como uno de los medicamentos más estudiados, ¿verdad? Entonces hay investigaciones justamente que hablan de que eh, hay que ir tomando con precaución, siempre con la ayuda de un profesional, ¿verdad? Claro. O sea, la idea no es irnos a la farmacia y comprar cualquier cosa, sino justamente para eso está el profesional, ¿verdad? Para poder acompañar este proceso de forma súper responsable y ese es el camino, ¿verdad? ¿Y cómo fue el proceso esto de, bueno, lo voy a hacer? Bueno, pero antes de eso quiero opinar un poquito de lo que dijiste, que sí hay gente, por ejemplo, que lo hace sola. O sea, vos te podés ir a la farmacia y hay muchos psicofármacos que se tendrían que vender con receta que te venden nomás así. Entonces sí hay muchas personas que lo toman nomás así y realmente sí, eso lleva su riesgo. Hay que entonces hacerlo con un profesional, eso es sumamente importante. Y también de que no todos los psicofármacos obviamente tienen el mismo efecto ni la misma dosis. Claro. O sea, no es lo mismo que una persona que tiene diagnóstico, por ejemplo, por esquizofrenia, lo que toma a lo que yo tomo, por ejemplo, que ahora les voy a contar un poquitito más cómo empezó, ¿verdad? Eso. Como te dije hace rato, va a ser un año. Yo venía ya de unos meses que pasaron muchas cosas en mi vida y realmente yo estaba mal. Tal vez yo no me daba cuenta en ese momento de lo mal que yo estaba. Yo llegué a consultar ya con una psicóloga en ese momento y yo tenía ideas de acabar con mi vida ya en ese momento. Y no era una idea que surgía en un momento de desesperación nomás. Es como que cada vez se hacía más frecuente y se instaló eso en mi día a día, porque ya venía meses mal, arrastrando muchas cosas. Y llegó un momento que yo le llegué a contar a esta psicóloga que yo ya estaba mal y que tenía estas ideas. Y recuerdo que en una de esas mi hermana me dijo, no será tiempo ya que consultes con una psiquiatra. Y yo le dije no, porque yo le cuento todo esto a mi psicóloga y ella no me dijo que yo me vaya con una psiquiatra. O sea, yo creía que esta psicóloga me iba a decir si yo necesitaba. Y bueno, seguramente su postura o su parecer no le llevó a eso. Pero yo creo que sí, que yo ya hace rato ya necesitaba. Y llegó un momento, recuerdo que cuando empezó el año pasado, y eso seguramente te acordás porque te envié a vos un video. Y este video decía que yo estaba pasando por este momento y que yo básicamente me iba a esforzar un tiempito más para ver si salía a flote, para ver si lograba superar esto y que si no, yo me iba a rendir, ¿verdad? Y era como despidiéndome básicamente, entre otras cosas, y yo te dije, a vos te envié esto y te dije, si un día ya no estoy, yo quiero que le pases este video, creo que a mi hermana te dije cuando eso, y quiero que tengas este video. Después de un tiempo de eso, yo empeoré y llegó un momento que yo decidí hacerlo. Empecé a investigar maneras, que no voy a hablar acá de eso, ¿verdad? Pero sí, era como que yo ya hice un plan. O sea, no era una idea nomás ya, era un plan ya. Y llegó un punto
que yo dije, este fin de semana lo voy a hacer. Mi familia, bueno, yo también con mi familia teníamos un viaje al interior ese fin de semana. Entonces yo dije, bueno, yo no me haré ese viaje, todos van a estar ahí, entonces yo voy a estar sola en la casa y voy a poder llevar a cabo esto. Y es clásico, ¿verdad? De repente estos casos que cuando tenés ya este plan, haces como o una carta o algo de despedida, ¿verdad? Y para poner ciertas cosas en orden. Y yo le dije esto a mi hermano. Me pareció en ese momento como que él era la persona más, no sé, iba a ser la persona más imparcial, tal vez. Entonces yo a él básicamente le dije lo que iba a hacer, que yo no me llevara a este viaje. Y más allá de despedirme, también puse como para resolver ciertas cosas, ¿verdad? Como le dije, mira, mi computadora hay ciertos escritos que tengo, están en esta carpeta, si alguna vez quieren publicar, si quieren leer, porque yo escribo mucho, ¿verdad? En ese momento escribía mucho todo lo que me pasaba. También le dije, está mi auto, dale a mamá, hagan lo que quieran de él. O sea, como poniendo en orden ciertas cosas. Y bueno, obviamente él se alarmó, ¿verdad? Porque realmente sí era alarmante la situación. Y me despedía, les pedía perdón también, porque a mí me daba mucha culpa. Creo que eso hay que tener en cuenta también. Yo sentía mucha culpa por todo lo que le iba a hacer sufrir a mi familia y sentía culpa inclusive de decirlo. De decirlo en voz alta. De decirlo en voz alta. A pocas personas le dije, ¿verdad? Te dije a vos, te llegué a decir a vos, le llegué a decir a esta psicóloga y después a mi hermano. Y bueno, él ahí fue que intervino. Él estaba tomando también psicofármacos en ese momento, pero más por un cuadro de ansiedad en su caso. Ya llevaba un tiempo con esto. Y bueno, él me dijo, no hagas nada ahora, por favor, yo me voy a ir junto a vos. Vino conmigo, me dijo, vos te vas a ir al viaje con nosotros, no te vamos a dejar sola. Creo que le habrá dicho también a mis otros hermanos, a mis otras hermanas. No sé si le habrá dicho algo a mi mamá o no. Pero después como que todos me dijeron, no, vos no te vas a quedar sola, no te vamos a dejar sola, que sí, está bien hacer eso, ¿verdad? Y él vino, porque no vivía conmigo. Él vino, hablamos y me dijo, yo creo que es momento que te vayas con una psiquiatra. Mira, yo te pedí una cita con la que yo voy. Yo voy a pagar porque en ese momento estaba mal económicamente también. Que eso también es un tema que hay que considerar, ¿verdad? Que muchas veces no es accesible para todos. Ni el psicólogo, ni el psiquiatra. Entonces él me dijo, yo voy a pagar, no te preocupes, pero tenés que irte. Es momento que empieces a tomar algo. Y esa noche él me dio lo que él tomaba para dormir, que era un hipnótico. Y para calmarme. ¿Pudiste dormir bien esa noche? Y vos sabés que ahí yo me di cuenta de lo mal que yo estaba durmiendo todos estos meses anteriores, previos. Porque sí, dormí, no recordaba cuándo dormí así la última vez. Y yo sabía que no estaba durmiendo bien, pero no me daba cuenta de ¿Qué tan cuánto. grande es? Sí. Otra cosa que me parece que es súper importante resaltar es qué importante es tener esa red de apoyo, ¿verdad? O sea, yo creo que acá se ve muy explícitamente cómo, gracias a tu hermano, él vino junto a vos, te apoyó, hizo ya el agendamiento con la psiquiatra, ¿verdad? Entonces hubo ese acompañamiento y eso es justamente lo que nosotros necesitamos, esa red de apoyo. Y más que nada también esto que vos decís, ¿verdad? Yo no sabía qué tan mal estaba durmiendo. O sea, muchas veces nosotros no nos damos cuenta porque estamos tan inmersos ya en una realidad que ya lo consideramos como normalidad. Estoy haciendo entre comillas ahí. Entonces es como que pensamos que es normal ya vivir de determinada manera, siendo que no es así, ¿verdad? Yo tengo un ejemplo un poco tonto, ¿verdad? Comparándolo, ¿verdad? Pero yo tengo un problema de vista y básicamente me pasaba lo mismo, ¿verdad? O sea,
yo después de muchísimo tiempo, o sea, ya de grande, ya se me diagnosticó la enfermedad que yo tenía. Y ahí cuando me pusieron el lente por primera vez, yo dije, hijo de puta, qué mal veo, ¿verdad? O sea, y es así, tipo, tenés que como que comparar, contrastar con algo como para poder decir, hijo, miren dónde estoy ahora mismo. Sí, y esto que decís de las redes de apoyo también me parece súper importante porque en serio creo que hay momentos en que uno necesita, o sea, no puede ni siquiera pedir ayuda y necesita que otro gestione por uno. O sea, yo no estaba como para gestionar. O sea, no es que vos dijiste, bueno, ahora sí, ahora es el momento, sino más que nada, vos tomaste ya acciones como para poder hacerlo y ahí tu hermano dijo, ¿sabes qué? No, y él dio ese paso. Ni siquiera diste vos el paso. Sí, ni siquiera di yo el paso, fue él. Como que no me obligó, pero sí me llevó a eso que realmente sí era lo que necesitaba. Y ahí empieza como enfrentarme a muchas cosas y empieza un proceso súper largo, pero del que creo que también aprendí un montón. Y ahí es como que yo también me enfrenté a mis propios estigmas que yo no sabía que tenía tal vez. Me voy a la psiquiatra y me diagnostican estrés postraumático, con un cuadro de depresión también. Ella me recetó fluoxetina, que es un antidepresivo. El clásico. Sí. Y también un hipnótico para dormir, para tomar a la noche. Realmente no era una dosis alta tampoco. La que yo tomaba, empecé a tomar medio y después uno. Pero fue muy fuerte para mí recibir el diagnóstico. Me dio alivio en ese momento también, porque es como que alguien validó también lo mal que yo estaba, ¿verdad? Como que le dio sentido. Pero reconocer en ese momento que yo necesitaba tomar psicofármacos fue muy fuerte para mí. Es como que me puso en una situación muy vulnerable. Y yo hasta ese momento no me daba cuenta porque nunca antes, por más de que ya había pasado momentos difíciles tal vez, nunca había necesitado tomar psicofármacos. Y fue estar en una posición muy vulnerable. ¿Cómo fueron esos primeros días? Y realmente hubo una mezcla de muchas cosas. Sentirme vulnerable. Aparte, a veces o generalmente luego te dan también ciertos efectos secundarios los primeros días, ¿verdad? Sí, yo me acuerdo que estábamos muy, los dos estábamos muy, tipo, hipervigilantes de todas las sensaciones que vos estabas sintiendo. Sí, Me acuerdo de esos momentos. sí, sentía de repente mareos, em, dolores de cabeza, náuseas, muchas sensaciones corporales, pero también me sentía muy vulnerable en todo sentido. Y me acuerdo que justamente en este primer tiempo fue el cumpleaños de una amiga que tenemos en común, ¿verdad? Y nos fuimos juntos justamente. Y a mí me costaba, ahí yo me di cuenta, ¿verdad? Que a mí me costaba muchísimo aceptar que yo necesité eso y contarle a la gente. No sé por qué, o yo no entendía cuando eso, por qué me causaba, yo te dije luego, no sé por qué me causa tanto conflicto el hecho de contar esto. Y poca gente le conté cuando eso, poca gente sabía. Y como que estaba hipervigilante también con eso. Y justo nos fuimos a este cumpleaños. También era como una experiencia nueva también socializar en eventos, cumpleaños, lo que sea, porque justamente no puedes mezclar pues el psicofármaco con el alcohol. ¿Te acuerdas que nos dimos cuenta de que te costaba socializar sin el alcohol? Eso fue toda una experiencia también. Yo siento que lo vivimos juntos, ¿verdad? Porque es como que en ese momento vos salías mucho, y es como que, bueno, no dejaste de tomar y es como que te diste cuenta, hijo de mil, o sea, era una nueva forma de encarar tu vida socializando, ¿verdad? Yo no estaba acostumbrada a eso. Y justamente una de las cosas que me di cuenta también ahí, porque dejé el alcohol totalmente, es que yo estaba usando el alcohol, sobre todo en todos esos meses previos que yo estaba mal. Empecé a usar el alcohol como un recurso de, no sé, de evasión,
de alivio tal vez, y que yo estaba tomando mucho. Me acuerdo, sí, yo me acuerdo que en esos últimos tiempos estabas tomando mucho. Me recuerdo de eso. Sí, que te contaba yo de Entonces, repente los fines de semana. sí, entonces vos sentías que el alcohol era una forma de desplazamiento emocional entonces. Y sí, de cierta forma me ayudaba a lidiar con lo que yo estaba pasando, y también era una forma de socializar, porque me ayudaba a socializar en las salidas. Tomar para mí era mucho más fácil socializar con alcohol que sin alcohol. Entonces, en esa primera reunión social, digamos, porque había más gente. Esa fue la primera reunión social que tuviste después del remedio. Sí, esa fue la primera. Encima había como bastante gente, digamos. Sí, había mucha gente. Y también estaba justamente con esa hipervigilancia de que si la gente se daba cuenta, si no se daba cuenta, si algo en mi cara estaba cambiando, si se notaba, te llegué a preguntar, ¿vos me ves dopada o no notas algo? Y justamente dio la coincidencia que en ese cumpleaños una persona hizo un comentario súper, tipo un chiste, pero la verdad que bastante nefasto. Que ese también en algún momento hay que hablar, ¿verdad? De esta gente que te cuestiona de por qué lo que no tomas. ¿Tomás y qué? ¿O por qué no estás tomando? Y tipo, ¿qué le importa, verdad? Y justamente preguntó por qué no íbamos a tomar y hizo un chiste, estás haciendo un tratamiento psiquiátrico o algo así. Hija de puta, sí, me acuerdo de ese momento. Y yo me sentí súper mal, la verdad. Y yo creo que yo respondí. Sí, Y vos dije, dijiste. sí, yo estoy tomando un ¿Y psicofármaco. qué tiene? ¿Y Dijiste, qué o algo tiene? así. Y ahí se cayó. Pero eso me hizo sentir mucho más vulnerable otra vez, Expuesta, ¿verdad? expuesta. Y después de eso fue que yo dije, yo no voy a salir más. Por lo menos a reuniones sociales donde no hay gente así de suma confianza, no me voy a ir por ahora porque me hace sentir demasiado expuesta, demasiado vulnerable. Y decidí eso después de esa vez que fue muy incómodo para mí. Otra cosa que me parece importante resaltar es cómo la gente toma tan a la ligera realmente, ¿verdad? O sea, claramente él no sabía el contexto en el que vos estabas viviendo, ¿verdad? Pero te das cuenta del impacto que generó una pregunta así, capaz súper simpática, entre comillas, o sin querer generar algo en vos. Pero muchas veces lo que decimos realmente genera algo muy fuerte en las otras personas, ¿verdad? Sí, y a veces no tenemos ni idea por lo que la otra persona está pasando y justamente hacemos esta clase de comentarios. Y por eso lo que es súper importante realmente ser consciente de las cosas que decimos y que no decimos también, ¿verdad? Porque realmente no sabemos lo que está pasando a la otra persona. A mí me dio mucha rabia, o sea, tipo, yo reaccioné lo así muy impulsivamente, ¿verdad? Sí. Como de costumbre. Y así, sí, yo estoy tomando y qué, fue muy loco. Sí, probablemente esa persona ni se dio cuenta. No, yo estoy seguro que no se dio cuenta. Hasta ahora, seguramente, se está tomando por aludido. Vamos a mandarle. Y bueno, ahí empezó ese camino. Y ponele que después de 2, 3 semanas, un mes tal vez, como que me empezó a hacer efecto, de que me sentía ya mucho mejor. Ujú. Y yo siento que primero mi cuerpo reaccionó a eso antes que no sé, que mi mente, por así decirlo. O sea, que lo afectivo, lo emocional, hasta lo cognitivo, porque mi cuerpo se sentía mucho más activo. Es como que yo estaba, después de meses, pila. Porque ¿Ese yo no ya fue el momento donde empezaste a irte demasiado a la costanera? Sí, Clásico. Ese fue tu lugar favorito. Hasta ahora sigue siendo tu lugar favorito. La costanera sur. la costanera sur, no Sur. cualquier costanera. Sí, y yo me iba al gimnasio y igual después quería hacer como más cosas. Y me iba a caminar ahí. Y realmente en ese momento mi cuerpo me acompañó muchísimo. Fue como mi sostén. El ejercicio fue muy importante también en ese proceso, porque si bien los psicofármacos fueron un salvavidas para mí en ese momento, después empezó todo un proceso, ¿verdad? Que de por sí solamente el psicofármaco no es suficiente. Ahí empezó todo un proceso, después volví a esta otra psicóloga que yo me iba antes, empecé también este proceso de trabajo con ella que fue muy fuerte también, y hacer cosas en mi vida acompañando a ese tratamiento psicofarmacológico yo creo que es lo que me ayudó, ¿verdad?
si es que tal vez solamente tomaba esto y no hacía nada más, tal vez no iba a estar donde estoy hoy, porque hoy estoy en un lugar mucho mejor. Ya pasó casi un año, el medicamento de la noche ya no tomo, el hipnótico, el antidepresivo todavía estoy tomando, pero pronto ya tengo que ir sacando. O sea, es que justamente ya que lo mencionas, hay mucha gente que yo conozco que ni siquiera consulta con el psicólogo y consulta directamente con el psiquiatra. O sea, es solamente así medicación full y no hay esas herramientas que realmente necesitamos para poder desenvolvernos. Entonces es como que ahí lo que se generan problemas porque la idea pues es que el psicofármaco como que nos ayude, pero en realidad nosotros somos los que tenemos que hacer el trabajo, ¿verdad? Eso es lo que acabaste de mencionar, ¿verdad? O sea, vos te empezaste a activar, empezaste a hacer actividades, ya sean físicas, emocionales también. Hoy mirando atrás, ¿qué entendés distinto de todo esto que viviste? Y hoy mirando a todo este tema, sé que los psicofármacos no cambiaron mi esencia, tampoco, tampoco me hicieron ver como esta persona, este cliché de esta persona súper Dopada. drogada, súper dopada. No, no pasó eso. Y que realmente veo lo necesario que es y que inclusive en algunos momentos es como este salvavidas, que es demasiado importante. Porque tal vez si yo no tenía este salvavidas, yo ya me estaba ahogando. O sea, yo no, por sí sola yo ya no podía nadar realmente. Por más de que yo quisiera, ya no podía. Y sí necesitaba para empezar a hacer todo este trabajo adicional que hice. Necesitaba ese apoyo. Y hoy realmente tengo una visión totalmente diferente acerca de eso, pero también soy consciente de todo el estigma que todavía hay, porque como que me informé mucho más al respecto, también vi de otras experiencias al respecto, ¿verdad? Y creo que es un tema del que hay que hablar y que todavía es como difícil de manejar y que muchas personas le tienen miedo y que hay como que desmitificar. No puedo decir que yo no tengo ningún miedo más al respecto, porque tengo que confesar que sí, todavía tengo como un miedito de... Ya dejé el medicamento de la noche, por ejemplo, y me daba miedo dejar. Me acuerdo que tuvimos esa conversación. Sí, me daba miedo dejar y no poder dormir, ¿verdad? Porque en algún momento, ponerle que hubo una o dos veces que yo no tomé ese medicamento por X motivo y realmente no podía dormir sin eso. Y entonces yo decía, ¿será que nunca más en la vida voy a poder dormir sin tomar eso? Y después fue como algo, como todo es un proceso, y después como que fluyó nomás. Empezar a disminuir la dosis y después ya no necesitarlo. Y esa primera vez que pude dormir sin eso y dormí bien, fue genial para mí darme cuenta de todo ese camino que ya recorrí y llegar a esto. Y todavía tengo un poco de miedo de dejar el antidepresivo y sentirme mal, por ejemplo. Me da miedo volver a ese lugar que fue muy oscuro para mí. Pero así como hablo también con mi psicóloga, ahora tengo otras herramientas y estoy en otro lugar. Y tengo personas que me acompañan también, que sí, realmente eso es demasiado importante. Pero a mí me costó mucho compartir con las personas esto. Me acuerdo que iba a empezar a salir con alguien y para mí era todo un tema contarle eso. O sea, me causaba muchísimo conflicto y si no le contaba también sentía que era una gran parte mía que estaba escondiendo por ahí. Y en algún punto hablé eso contigo y vos me dijiste como que no es un tema, no hace falta que le cuentes a... Exponer esa parte tan vulnerable tuya no es necesario hacerlo o sea, desde
el primer momento, ¿verdad? O sea, la idea es tipo que vos te sientas segura y a partir de, bueno, me siento segura y exponer. Yo no sé si realmente le llegaste a contar a alguien. Llegué a contar, sí, a pocas personas, pero sí, llegué a contar. Pero me Entiendo. sentía muy vulnerable también al hacerlo. Porque también es cierto que sí, hay un montón de creencias de la gente respecto a eso. Y puede Total. que vos ya cambies eso, pero igual la gente de repente viene y te dice Claro. boludeces, ¿verdad? El famoso, no, vos estás loca, entonces. ¿Verdad? Sí, o ¿por qué no probás esto y dejás nomás ya? O te quieren dar sus opiniones que nadie le pidió, ¿verdad? O sus Completamente. consejitos. ¿Sabes qué? Me parece que es súper importante hablar de esto que siento que a vos te acompañó en todo este proceso. Que es esto de utilizar la escritura como forma de regulación emocional, ¿verdad? Un momento en donde vos escribiste muchísimo, hubo un escrito en particular que a mí, hija de puta, cada vez que leo ese escrito, lloro. Imposible es no llorar. Te juro que es una obra maestra, ¿verdad? Entonces, nada, quiero comentar nomás cómo realmente una herramienta como la escritura estuvo acompañándote en todo este proceso y yo creo que fue un elemento bastante determinante también para poder llegar a donde estás vos hoy. Totalmente. Yo creo que eso me sostuvo muchísimo durante ese tiempo, me ayudó a poner en perspectiva muchas cosas, a entender muchas cosas. Y ahora, después de tiempo, de repente como vos lees también ese escrito, yo leo y me doy cuenta de lo mal que estaba y de todas esas cosas que sentía que eran muy fuertes. Y es también como un registro, ¿verdad? El ver el antes y ver que ahora estoy en un lugar diferente. Pero justamente yo empecé a escribir hace unos años ya. Antes ya escribía, pero después dejé de hacerlo. Y justamente por recomendación de mi psicóloga. Y ahí me di cuenta de lo mucho que me gustaba. Y así realmente es una herramienta súper poderosa, creo. Y que es muy terapéutica en cierto sentido también. ¿Sentís que cambió la forma en la que te mirás a vos mismo? Sí, cambiaron muchas cosas realmente. Creo que sí, creo que me transformó en muchas partes mías todo este proceso. Lo difícil, lo oscuro, pero también todo lo que me acompañaron, lo que descubrí de mí misma en el proceso. Tus características cambiaron, o sea, Ah, ok, sí. ¿cómo era? ¿Cómo era? Espera que no me acuerdo. Era esto de... Ahora es como que digo las cosas y ya no pienso más de dos veces antes de decir... ¿Te acuerdas que decías eso? Sí, es como que mis filtros Nada, sí bajaron los filtros. bajaron. Pero, ¿cómo te sentís? O sea, si vamos a hablar ahora de la hora, ¿te sentís bien contigo misma? ¿Quién sos hoy? Realmente me siento mucho mejor. Obviamente todavía hay cosas que resolver, que trabajar, que avanzar, pero me siento en un lugar totalmente distinto. Y realmente siento que muchas partes mías, inclusive de mi personalidad, ponerle cambiaron. También me di cuenta, por ejemplo, que no necesito el alcohol Para socializar. para socializar, que no soy una persona súper sociable, pero que no necesito eso para socializar. Este proceso te ayudó también a dar las paces, a darte las paces con muchos conceptos y muchas ideas que nosotros dábamos por sentado, nomás que teníamos que hacer de determinada manera, ¿verdad? Claro, esto de relacionarte con los demás, que tenés que ser divertida, que tenés que ser esto. Me acuerdo que tuvimos conversaciones sobre eso. Sí, sí, sí. Sí, y que a lo mejor no siempre quiero, no siempre soy, pero que está bien también eso y que podemos elegir cuándo Sí. sí y en qué contexto también nos sentimos cómodos y cómodas. Y ahí es qué importante realmente decir no a veces, ¿verdad? Porque muchas veces es como que aceptamos nomás tipo conversaciones, reuniones, en donde realmente no estamos cómodos, no estamos bien, pero por el yo tengo que cumplir, ¿verdad? Sí, Siempre por la los presión demás. social. Claro, pero es más, es por los demás, ¿verdad? Y es tipo, ¿cómo yo voy a cumplir con otra persona siendo que yo no estoy bien, ¿verdad? Porque muchas veces es como que esa era una duda también que tenías, ¿verdad? ¿Me voy o no me voy, ¿verdad? Y yo siempre te hacía esta pregunta, y bueno, ¿y cómo te sentís vos?
¿verdad? Sí, y eso es algo que todavía sigo aprendiendo, no es fácil realmente. Estamos ahí en proceso. Decir que no es tan fácil a veces, pero sí, estamos en eso. ¿Qué le dirías a una persona que está pasando lo mismo que vos pasaste? Que, que necesitar ayuda no te hace más débil, no es una derrota, que a veces estamos para sostener, pero a veces también necesitamos ser sostenidas y que a veces inclusive necesitamos que la gente haga o tome ciertas decisiones por nosotros. Obviamente estas personas que sabes que son tu red de apoyo, personas seguras, ¿verdad? Vínculos De seguros. confianza, sí. Y que tratemos siempre de estar con estas personas y que a veces es necesario. La importancia de tener esta red de apoyo que esté ahí, porque vos no estabas en una posición de tomar decisiones tampoco en ese momento. O sea, como escuchamos, ¿verdad? Realmente ni siquiera vino de vos esto de, che, necesito la medicación. Te cuestionaste muchas veces, pero nunca llevaste al plano del hacer, ¿verdad? Sí, fue demasiado importante tener esa red de apoyo que no me juzgó, porque realmente llevar ese peso sola es demasiado. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Realmente súper valioso esta conversación. De vuelta, este espacio no busca respuestas correctas, sino conversaciones honestas. Y a veces eso ya es bastante. Si te sentiste acompañado, si pasaste por algo así, te leo en los comentarios. Gracias por estar, nos seguimos escuchando.